muchas gracias por el espacio. Gracias. En primer lugar, quizás contarles cuál ha sido el objeto de estudio de nuestro análisis a nivel nacional para poder entender un poco cómo estamos analizando el caso de Guayaquil. ¿Cómo no? En el caso Contexto Cities es una red que lleva estudiando en las ciudades latinoamericanas varios años en una alianza entre académicos y académicas de Europa y de América Latina. Se han estudiado pues mucho los grandes proyectos de renovación urbana, ¿no? Como el caso de Puerto Madero en Argentina, como toda la renovación del centro histórico que se ha estado dando de Ciudad de México. Es decir, es un poco ese enfoque, cuáles son las tensiones territoriales y sociales que producen estos grandes proyectos de renovación urbana. En el caso de Ecuador estamos analizando mucho, el objeto de análisis es la producción de periferias. Como producción de periferias, pues entendemos toda esa ampliación de la ciudad que se da sobre todo en los estratos pues más populares de las ciudades, y hemos estado analizando proyectos de vivienda social, así como también producción de periferias, digamos, no desde proyectos de renovación urbana, sino desde cómo determinadas actividades pues marcan el crecimiento de ciudades, ya sea pues por las actividades agroindustriales y cómo se relacionan con el crecimiento de la ciudad. Correcto. Las actividades petroleras o mineras también, ¿no? Entonces, en el caso de Guayaquil nos parecían pues los proyectos de renovación emblemáticos, los casos de Guayaquil Ecológico, como proyecto que pretendía generar pues una renovación de la ciudad, de sus espacios públicos y también de dotación de vivienda pública, y también hemos estado comparándolo con todo lo que se ha dado en Monte Sinaí, y el proyecto pues que se ha dado a través de varias instituciones también de renovación de equipamientos públicos y de vivienda pública. Bien. Entonces, ¿por qué decimos que es excluyente ¿por qué? El modelo que se está implementando? En el caso de Guayaquil, el tipo de violencia que estamos analizando cuáles son las violencias y contestaciones en cada una de las ciudades. En el caso de Guayaquil, el modelo que se ha dado para generar este tipo de renovación parte del desalojo, que es una forma muy violenta de transformar la ciudad, ¿no? Hay muchas formas de generar estímulos, modificaciones, etcétera, pero el desalojo siempre es de las formas pues más pues en las que se arranca a las familias de su espacio de vida para reinstalarlas en otro lugar, ¿no? ¿Y por qué? Ese es un modelo muy excluyente, porque considera que el hábitat urbano construido por los sectores populares pues es más destruible que otros, ¿no? Y así en grandes rasgos ahora podemos profundizar estas cuestiones. ¿Y por qué decimos que es un espacio neoliberal? Es por un poco la dualidad. Hay muchos autores a nivel internacional que han estudiado pues cómo el paso de un Estado planificador y que trata como de generar una implementación de una planificación a nivel ciudad y tratando de generar pues derechos urbanos a los distintos estratos sociales, se pasó a una desregulación de la planificación, y por tanto se generó lo que llamamos una ciudad dual, una ciudad en la que al mercado formal le interesa aquellos espacios, estratos medios y altos, en los que puede haber una plusvalía urbana a partir de la compraventa formal de predios y de viviendas, y se genera también al mismo tiempo, como parte de la misma ciudad neoliberal, toda una serie de sectores en los que el mercado formal no está interesado y que se generan mediante otros mecanismos, ¿no? De toda la ciudad informal pues que creció tanto en América Latina en los años 80 y 90, y que todavía sigue reproduciendo ese modelo en el que el Estado, Guayaquil es muy emblemático porque considera como formal la ciudad más consolidada, pero no decreta como urbana aquellos espacios que obviamente lo son, pero que para no generar una demanda y una práctica de conceder servicios se la sigue considerando rural, ¿no? El caso de Monte Sinaí es muy emblemático en ello, un área pues absolutamente consolidada con equipamientos públicos netamente urbanos, y sin embargo pues es un sector en el que no se considera como parte de la ciudad, y el municipio pues lleva mucho tiempo sin responsabilizarse de servicios pues básicos que tienen derechos cualquier ciudadano y ciudadana, como el agua potable, el alcantarillado, la cuestión vial, etcétera, ¿no? Magíster, pero ustedes en ese estudio imagino que plantean algunas alternativas. ¿Cuáles son las soluciones que no sé, pues me imagino las presentarán en algún momento, en algún evento? Yo vi publicado parte del estudio en Diario Expreso. ¿Qué plantean ustedes?
Sí, el estudio ahora mismo está en fase de socialización con los actores con los que hemos trabajado y estamos haciendo una serie de talleres itinerantes en cada una de las ciudades. Estamos ahora mismo en esa fase de, antes de publicar el estudio, pues tener una fase de validación con pues, las instituciones académicas, sociales y las instituciones públicas con las que hemos estado pues entrevistando, realizando talleres, etcétera, y les haremos llegar en cuanto estén publicadas tanto las conclusiones de cada una de las ciudades como de las recomendaciones, pero cosas que estamos viendo que son imprescindibles a la hora de entender las políticas para hacer llegar los derechos de vivienda y de hábitat. En los últimos años se ha tendido en todo el país a generar grandes proyectos de megavivienda, ¿no? En el caso de Guayaquil estuvimos analizando tanto Sociovivienda 2 como el proyecto de Ciudad Victoria y también proyectos municipales pues en Quito, Ciudad Bicentenario, en Guayaquil, Nilote, es decir, de qué manera se está proveyendo de vivienda formal, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que se está primando mucho la ejecución de grandes proyectos de vivienda donde pues las condiciones de vida son pues muy distintas a las que las formas de habitar pues requieren. Por ejemplo, se dan viviendas muy pequeñas a familias muy grandes sin posibilidades de crecimiento ni horizontal ni vertical, que es algo muy importante pues, para las familias de todas las clases, pero especialmente las familias que son más grandes. Y con una dejación por parte del Estado muy fuerte de dar un seguimiento social a estos grandes proyectos de megavivienda. En el caso de Sociovivienda y en menor grado también en Ciudad Victoria hemos visto una situación social pues bastante degradada en la que el Estado pues no se ha responsabilizado de qué ha pasado con el proyecto más allá de dar las viviendas. Creemos que parte de las recomendaciones que estamos formulando es que se tome en serio que el país y las ciudades están produciendo a través de lo que llamamos producción social del hábitat, es decir, que las familias ante la ausencia de encontrar suelo urbanizado, que es en realidad una de las recomendaciones que estamos generando, es que más allá de los proyectos de megavivienda se pueda pensar en que las familias lo que requieren normalmente es suelo urbanizado, es decir, suelo en el que lleguen vías, que haya los servicios básicos de agua, de alcantarillado, de luz, y que ahí las familias puedan, pues a través de distintos programas de acceso al suelo, puedan realizar ahí su vivienda. Estamos proponiendo que haya programas para que el Estado facilite los materiales de construcción a las familias mediante distintas modalidades. También en las propias legislación ecuatoriana ya tenemos herramientas muy interesantes para que el derecho al suelo urbano sea un hecho. Tenemos pues en la LOTUS, en la Ley de Ordenación Territorial y Usos del Suelo, tenemos ya mecanismos que nos han puesto en marcha como el Banco de Tierras del Estado, que sería una herramienta muy interesante para conceder y para regular de cierta manera pues esta dualidad que tenemos en las ciudades de suelos muy caros formales o suelos informales a los que se puede acceder solamente mediante invasiones u otros mecanismos. También estamos realizando recomendaciones en el nivel de también son necesarios programas de vivienda pública, cómo se podrían realizar, cómo podrían integrarse de mejor manera en las ciudades para que no sean pues pegotes urbanos que están fuera de los límites de la ciudad y que generan problemas pues de aislamiento, de comunicación, de ruptura de las relaciones que hay de las propias personas que son trasladadas a estos megaproyectos de vivienda. Magíster, quiero hacerle una pregunta. Le saluda Steven Macías. Muy buena. Bueno, ustedes basan en ciertos informes bastante técnicos lo que consideran que por eso Guayaquil es una ciudad excluyente según ustedes, ¿no? Ahora, es que hay muchas personas que les ha agarrado por sorpresa este informe. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, ¿cómo va a ser excluyente Guayaquil? Si, por ejemplo, en mi caso, yo soy milagreño, estoy aquí trabajando en Guayaquil, he trabajado toda mi vida en Guayaquil, hay el guardián que está fuera de mi casa o fuera en el barrio que cuida a la gente en el barrio, es de Manabí, el de la tienda es de La Sierra, y así sucesivamente. Si usted pregunta y conversa con tanta gente, ¿no? Son de distintos sectores del país y del mundo, porque también el mecánico que voy a la mecánica es de origen ruso. O sea, y uno dice, ¿cómo va a ser una ciudad excluyente si más bien le abre los brazos a todos? Sí, digamos que el estudio no trata de herir ningún sentimiento. Guayaquil es maravillosa y a mí me encanta siempre pasar allá todo el tiempo que puedo, porque es una ciudad pues donde hay mucha
mucha vida y es una ciudad que nos encanta quienes la investigamos, ¿no? Digamos que si enunciamos estos sectores que hemos visitado, es decir, aquellos sectores que han tenido una atención de política pública más fuerte, vemos que de alguna manera no han logrado los objetivos que se marcaban, ¿no? Es decir, si uno pasea por sociovivienda, pues puede ver de una manera muy nítida porque es un espacio muy excluyente, es decir, quienes viven ahí tenían su hábitat en el Guasmo o en Isla Trinitaria, tenían sus redes de afecto, sus viviendas en mucho mejor estado de las que han sido concedidas, es decir, ha habido a personas que se les ha arrancado de su lugar de vida, donde tenían su trabajo, su forma de relación con sus vecinos, con sus familiares, y se les ha llevado a un espacio fuera de la ciudad con viviendas de muy baja calidad, donde cuando hace calor no hay quien viva en ellas, que era uno de los tópicos que querían tratar. Es decir, ha habido un proceso de empobrecimiento y de exclusión a esas personas muy fuerte. Es decir, eso creo que la ciudad tampoco puede cerrar los ojos a esas realidades. ¿No? En el caso de Monte Sinaí hemos visto cómo las familias llegan a ese espacio que no tiene agua potable, que no tiene alcantarillado, que no tiene red vial, es decir, en unas condiciones muy precarias, y vemos que el municipio lo que dice es esos son áreas rurales. Además hay una inseguridad muy fuerte en la tenencia del suelo, en la tenencia de la vivienda, y continuamente están las familias bajo amenaza de desalojo. Consideramos que ese tipo de políticas pues tienen que ser replanteadas, y una ciudad le puede tener mucho afecto a ella, pero tenemos que ver en los espacios donde vivimos. Yo vivo en Quito pues más de casi 10 años y también hay procesos de exclusión muy fuerte, y tenemos que tender a generar pues pensamiento y políticas para que nuestras ciudades sean lo menos excluyentes posible. Bien, Magíster, vamos a estar atentos a que en algún momento podamos conocer ese informe tan interesante de Contested Cities Ecuador. Le agradecemos mucho por estos minutos al Magíster Manuel Bayón. Que tenga usted un excelente día.